hemos tenido gente que después de que hizo el diplomado pasó el examen nacional para residentes, hicieron medicina de urgencias como especialidad. Diplomado de Medicina de Urgencias, el 11º Diplomado de Medicina de Urgencias, es un curso posgrado que estamos realizando cada año. Es un curso de actualización que busca que las enfermeras, los médicos, los estudiantes finalmente que están en los últimos años tengan la capacidad de enfocar todas las dudas que salieron finalmente en el internado y que llegaron a tener en el servicio social puedan en determinado momento actualizarse, que tengan finalmente la posibilidad de generar otros conocimientos diferentes, principalmente enfocado a lo que es la medicina de urgencias, ¿no? Este curso finalmente tiene varias cosas importantes y es que lo damos especialistas en medicina de urgencias. Es el único curso en el estado a nivel de diplomado que lo damos especialistas en medicina de urgencias, la gran mayoría con experiencia que va desde 25, 20 años, 15 años al menos, ¿no? Entonces hablamos de gente que tiene experiencia en manejar el área de urgencias, jefes de servicio, profesores de posgrado, no nada más la parte misma de gente que salió de la residencia hace mucho tiempo, pero que ya tiene la madurez y el entendimiento de poder explicar lo complejo que es la medicina de urgencias y enviarlo a una manera mucho más sencilla. Este curso está dirigido a médicos generales, está dirigido a enfermeras, está dirigido prácticamente a todo personal del área de la salud que quisiera en determinado momento enfocarse más a las actualidades de lo que es la medicina de urgencias. La importancia es que finalmente es un diplomado que no hay en toda la parte de Puebla, toda la parte misma del sureste. Es un diplomado que tiene la posibilidad de que finalmente cualquier persona que trabaje en un área de urgencias o que esté en un área afín de áreas críticas pueda manejar la complejidad finalmente de lo que es la medicina de urgencias. Si tú me dices qué utilidad pudiera tener, hay personas que quieren hacer, por ejemplo, hay médicos que quieren hacer el examen nacional para residencias, hay gente que en determinado momento quiere actualizar sus conocimientos, gente que quiere obtener mayor cantidad de puntaje en base finalmente al Consejo de Medicina General, gente que trabaja y que quiere tener mejores posibilidades de desarrollo en áreas de instituciones de salud, ¿no? Principalmente aquellas enfermeras que quieren mejorar finalmente o estar en otras posibilidades. Nos ha tocado ver médicos que, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo trabajar en un área de urgencias en un hospital y que finalmente a través del diplomado tiene esa posibilidad de tener el reconocimiento para poder trabajar en un área de urgencias, ¿no? Que cumple finalmente con la normatividad relacionada con esta área. Este diplomado consta de 5 módulos. El primer módulo tiene que ver con reanimación cardiopulmonar y normalmente lo que hacemos es hacer un taller tanto de lo que se conoce como BLS y también como lo que es el manejo avanzado de lo que es el soporte básico de vida. Enfocado directamente desde un punto de vista más hacia lo que es nuestro país, ¿no? Muchos de los cursos que existen en el extranjero están enfocados a otro tipo de problemáticas, pero este está enfocado más a la problemática de tener un buen conocimiento de lo que es reanimación cardiovascular en base a los criterios de las asociaciones tanto europeas como americanas que manejan finalmente lo que es reanimación cardiopulmonar. El segundo módulo tiene que ver con urgencias cardiopulmonares. Las urgencias cardiopulmonares, estamos hablando que la causa primaria de muerte es infarto agudo del miocardio en todo el mundo. Y el manejo adecuado de las urgencias cardiovasculares tiene que ver desde síndrome coronario agudo, desde el manejo finalmente de arritmias letales, hacemos un taller de manejo finalmente sobre arritmias letales, manejo avanzado sobre la vía aérea, como tal, y las urgencias cardiopulmonares desde infarto, crisis hipertensivas, manejo finalmente de tromboembolia pulmonar. Tienes que ver finalmente todo lo relacionado con el aspecto manejo invasivo finalmente dentro de lo que son las urgencias de tipo cardiovascular, ¿no? El tercer módulo tiene que ver con urgencias de medicina interna y cirugía general. Normalmente las urgencias de medicina interna y cirugía general es algo que se ve muy frecuentemente en muchos lugares, sin embargo el enfoque del área de medicina de urgencia es totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando finalmente desde problemas de neumonía, asma, problemas que ve el cirujano general como manejo quirúrgico,
la determinación entre si aspectos quirúrgicos o no quirúrgicos, finalmente relacionado con el aspecto que maneja el cirugía general, ¿no? Apendicitis, colecistectomía, pancreatitis, etcétera. Toda esta área que se tiene finalmente que establecer la parte misma de manejo. Evidentemente diabetes, ¿no? La diabetes es una problemática importante en nuestro país, el manejo de las alteraciones agudas de la diabetes desde estados hiperosmolares, cetoacidosis diabética, hipoglicemia, tienen que ver finalmente con esto, ¿no? Urgencias de tipo endocrinológica va relacionado también con esto, ¿no? Entonces todo lo que afecta el área tanto de medicina interna como finalmente de cirugía general, ¿no? El cuarto módulo son aspectos especiales en medicina de urgencias. Va enfocado básicamente en lo que son urgencias ambientales, todo lo que son desde intoxicaciones, envenenamientos, de presencia de alteraciones de urgencias relacionados con todo lo que va a medio ambiente, o sea, desde intoxicaciones, desde casi ahogamiento, desde la gente que tiene finalmente alteración. Y además hay una parte muy importante en cuestión, tiene que ver con cuestiones también de administración y cuestiones de ética y bioética, ¿no? También relacionada con el área finalmente de urgencias. Y el quinto módulo es probablemente el que más apasiona a la gente, que son básicamente trauma. Trauma desde todos los aspectos relacionados. El trauma es la epidemia más importante del mundo, ¿no? Toda la gente finalmente en lo que es económicamente activa, la gente que trabaja, la posibilidad de que fallezca o que tenga una situación extraordinariamente importante es trauma. Tienes que hacer desde el manejo inicial del paciente politraumatizado, que sepas finalmente manejar el área prehospitalaria, la parte misma hospitalaria del trauma, desde aspectos de traumatismo craneoencefálico, trauma en médula, trauma medular o raquimedular es importante, trauma de tórax, trauma finalmente, trauma de tórax y con todo lo relacionado, ¿no? Desde trauma a nivel de neumotórax, hemoneumotórax, manejo importante de trauma de abdomen, determinar las características cuando vas a manejar un paciente dentro de la parte misma de abdomen. Evidentemente lo que es choque hipovolémico relacionado con todas estas áreas, trauma de pelvis, trauma de extremidades como tal, trauma en situaciones especiales, trauma de la mujer embarazada, trauma del anciano, trauma pediátrico como tal, ¿no? Entonces es un aspecto generalizado de lo que normalmente tiene que ver con cuestiones de trauma como tal. Dentro de lo que ya es la parte final y dentro de la parte que manejamos tiene que ver también con urgencias de tipo ginecobstétrico, ¿no? Que también es parte de lo que manejamos dentro de los aspectos especiales, ¿no? Yo creo que un aspecto muy importante es la asociación con BUPEC, ¿no? Si tú me dices, yo creo que finalmente uno de los puntos importantes es tener una alianza con alguien que finalmente va creciendo en forma muy importante, que hace que los cursos sean de una excelente calidad, ¿no? Entonces tanto la organización como el manejo finalmente de los tiempos hay que enfocarlo en cuestiones también mismas de calidad. Puntos importantes que tenemos que ver finalmente son las características nuevas en relación a los talleres, ¿no? Hay aspectos especiales dentro de los mismos talleres, las nuevas guías que se tienen que comentar relacionado finalmente desde el taller de manejo de vía aérea, desde el taller finalmente de manejo de arritmias letales, el taller que tiene que ver finalmente con desfibrilación, aspectos especiales relacionados con algunos temas y tópicos que finalmente a veces se habían quedado en los otros diplomados, pero que últimamente se han venido abordando, ¿no? Manejo de intoxicaciones, por ejemplo, de nuevos tipos de drogas que finalmente van saliendo en el mercado, etcétera, ¿no? Vamos en ese enfoque más actualizado de lo que en determinado momento habíamos estado en los módulos anteriores, ¿no? El diplomado comienza a partir del 27 de julio, va a ser en la Facultad de Medicina de la UAP. Yo creo que la parte importante de este diplomado es porque te permite cambiar el concepto de que la urgencia puede ser muy compleja, ¿no? La verdad es que lo hacemos muy sencillo. La gente que sale del diplomado normalmente sale contenta porque aprende. De hecho, todas las personas finalmente aprendemos. Cambia hasta cierto punto mucho el sentido de lo que a veces hacemos en un diplomado. Tenemos gente que cambió de trabajo, de un trabajo que no le era adecuado, de pronto se está viendo en un hospital tanto general y tanto público como privado, que incrementó esas habilidades finalmente, cambió la manera de no tener confianza de hacer muchas cosas, ¿no? El diplomado te permite finalmente tener una mejor concepción de muchos aspectos. Y yo creo que la parte importante es que si tú quieres cambiar, hay muchos cursos que finalmente llegan y te aportan algunas cosas, pero este diplomado te cambia el sentido de muchas situaciones que ves. Hay gente que me ha dicho, gracias al diplomado ayudé a salvar a fulanito, ayudé incluso a familiares, ¿no? De saber qué hacer finalmente en caso de emergencias dentro de la casa y en muchos otros lados, ¿no? Entonces yo creo que es un buen punto que te ayuda a mejorar en cierta manera tu forma de ser.
y finalmente en todos los sentidos, y refiriendo finalmente no nada más la parte misma en cuestión educativa, ¿no? Y yo creo que es bueno si tienes oportunidad y si quieres en determinado momento mejorar, darte oportunidad, ¿no? Todos los viernes un tiempo antes de hacer otras cosas, apúntate, ve, hay mucha gente que pierde el tiempo en otras cosas, en lugar de estar perdiendo el tiempo en otras situaciones, ve, aprende, cambia en forma notable este diplomado en medicina de urgencias.